Muy buen día. Hoy veremos la unidad número 2. En esta unidad hablaremos de requisitos del estudio de tiempos. Si observamos la imagen representativa en esta diapositiva, podemos observar que nos indica altura de borde, movimientos, los tipos de movimientos, los ángulos, las distancias, las posiciones para realizar una labor que son sumamente importantes. Dentro de todo esto, bueno, habíamos hablado en otros temas sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores, ¿cierto? Y bueno, creo que esta unidad número 2 representa fehacientemente cada uno de ellos. Nos da un amplio panorama de cómo nosotros como trabajadores pues podemos realmente visualizar cuáles son aquellas acciones que son correctas e incorrectas. Y bueno, igual de como patrones, ¿verdad? Si nosotros decidimos emprender y crear una empresa, bueno, pues cuáles son aquellas obligaciones que tengo como yo, como patrón o como empleador. Bueno, vamos a comenzar con la unidad, el punto, perdón, número 2.1. En esta nos habla de los conceptos básicos como un día justo de trabajo, trabajador calificado, un ritmo normal y una utilización efectiva. Para lo que es un día justo de trabajo, pues nos indica cuál es la cantidad adecuada en base a ley, obviamente todo esto es en base a ley, que puede producir un empleado que está calificado y bueno, cuando tiene una labor y previamente a esto, pues se crea un paso estándar, es decir, existe un ritmo de trabajo, una serie de tareas durante la jornada laboral con las cuales puede cumplir sin ningún problema. Y bueno, también nos habla de usar una manera efectiva de su tiempo, es decir, que ese trabajador sepa sus horas de descanso, su hora de comida. En algunos trabajos, dependiendo la labor o el tipo de labor, se les dan N cantidades de minutos para ir al baño, para desayunar, para comer, etcétera. En algunos otros no, siempre y cuando se cumpla con las labores que están establecidas. Y nos dice que, bueno, donde el trabajo no está restringido por limitaciones del proceso. En este caso es lo que acabo de comentar. Bueno, dependiendo del tipo de proceso, si es un proceso que ya está establecido, que trabaja una hora continua, bueno, pues durante esa hora muy difícilmente vamos a poder hacer descansos o algunas otras acciones. Entonces, en base a eso, sí nos tenemos que apegar. Nos dice que para un día de trabajo justo, se debe considerar que el empleado sea tratado con dignidad y respeto y que no se le someta a ningún tipo de abuso. También se debe de garantizar que el empleado reciba un salario justo, que se le reconozca su trabajo y que se le proteja de la discriminación. Esto, chicos, hoy por hoy es una cuestión realmente importante, aunque, bueno, estamos en el 2025, realmente podemos darnos cuenta que aún hoy en día hay diferentes tipos de trabajos donde existen estas situaciones. Y bueno, a veces nosotros no sabemos a quién acudir o cómo manejar este tipo de eventos, eh, ya sea que el ambiente laboral sea muy pesado, es decir, que sea irrespetuoso o que nos pongan a hacer actividades que no nos corresponden, que nos dejen salir a deshoras del trabajo. Es decir, que si salimos, nuestra jornada es hasta las 4 de la tarde y por obligación, después de esa hora nos digan que tenemos que hacer algunas otras tareas o mandados que no nos corresponden. Bueno, ahí están incurriendo en una acción errónea, ¿no? Bueno, aquí puntualizamos algunas condiciones que se deben cumplir para que el trabajo sea justo. Primero que nada, no debe ser forzado el trabajo que realice, como el ejemplo que puse anteriormente. Si la hora de salida es a tal hora, pues bueno, a partir de ese horario sí me faltó hacer algo de mis tareas, entonces obviamente pues sí tengo que terminarlas, ¿verdad? E incluso dentro del horario laboral,
Si nos mandan a hacer alguna actividad que está fuera de nuestras tareas, pues también eso no es correcto. O que incluso nos pudieran llegar a pedir alguna actividad que tenga algún tipo de riesgo, bueno, pues eso tampoco. Más adelante vamos a ver cuáles son aquellas entes que rigen y dirigen todo este aspecto legal, o donde nosotros podemos acudir, ¿verdad? Para evidenciar estas irregularidades. También nos dice que se debe respetar la dignidad humana del trabajador. Se debe garantizar la salud y seguridad en el trabajo. En este punto de garantizar la salud y seguridad en el trabajo, bueno, pues la seguridad, ¿no? Dentro del área laboral, si debemos usar un equipo de protección personal o un equipo de protección personal especializado, bueno, pues deberían de suministrarnos ese equipo o pues al ingresar a planta o al ingresar a la empresa, nos deberían de solicitar traer ese equipo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente depende de eso nuestra seguridad, nuestra integridad y nuestra vida en muchas ocasiones. La salud, de igual manera, bueno, existen algunas empresas que manejan algún tipo de químicos, de polvos, de gases, etcétera, que, bueno, pues son nocivos para la salud. Entonces, de cierta forma, hablaba yo por eso del equipo de protección personal especializado, que, bueno, es muy distinto a un equipo de protección personal. Las diferencias serían, un equipo de protección personal serían guantes, ejemplo, si vamos a cargar algo que es una máquina, algo pesado, bueno, pues con unos guantes de carnas es más que suficiente. Nuestras botas de casquillo, lentes de seguridad, un casco, chaleco. Sin embargo, si vamos a manejar gases, polvos y demás que son altamente tóxicos o mortales, bueno, pues ahí vamos a utilizar un tipo de mascarilla especial para cada uno de estos productos. Y de igual manera los cascos, existen diferentes tipos de casco. Estos pues vienen por normatividad especificados cuál es el tipo que debemos de utilizar. Los lentes de igual manera, si es para soldar, si es de electricidad, etcétera, ¿no? Los guantes, de igual manera, existen diferentes tipos de guantes para manipular diferentes tipos de objetos. E incluso también las botas, las convencionales que nosotros podemos llegar a ver. Bueno, hay bota, hay zapato, hay tenis, incluso hoy en día ya hay tenis para realizar estas labores, pero también existen botas dieléctricas, botas permeables y bueno, puedo seguirle, ¿no? Es en ese aspecto de cuidar la salud e higiene de nuestros trabajadores. Se debe ofrecer un salario justo que tome en cuenta la experiencia y habilidades del trabajador. Eh, Obviamente, chicos, en un supuesto que ustedes en este momento pidieran un trabajo, bueno, pues les van a pedir que llenen em, que lleven un CBU o que llenen una solicitud y bueno, ahí ustedes van a poner sus destrezas, sus habilidades, sus conocimientos y obviamente que en base a eso es a lo que les van a pagar. No olvidemos que vamos a prestar un servicio y bueno, pues nos van a pagar por el servicio que vamos a prestar, ¿no? Entonces eso es sumamente importante. Igual, si llega un profesionista con un alto nivel de conocimiento, con diplomados, con cursos, con una experiencia y una trayectoria impecable y muy extensa, pues si es un puesto que no está en ese nivel, por ende, incluso no lo aceptan en esa labor porque está sobrecalificado y no le van a poder pagar el sueldo para el que ellos requieren. Entonces, por ahí existe una tabla que nos marca los puestos con los salarios dependiendo la zona de nuestra República Mexicana, bueno, hablando en México, ¿verdad? Específicamente, lo que son zonas fronterizas, pues tienen un sueldo mucho más alto que la zona sur del país. Está así ya establecido, ¿no? Bueno, nos dice también que se debe de brindar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Eh,
hoy por hoy la importancia de la igualdad, sí, o sea, de que nosotros seamos de la igualdad, perdón, es que iba a decirlo de otra forma. La igualdad no es nada más que aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y demás que tengamos como seres humanos, bueno, pues es lo que nos va a dar eh, pues esas oportunidades que estamos buscando, ¿no? Independientemente del sexo que tengamos, eso es lo que debería de importar, no, no otras cuestiones. Por ende, se entiende que los hombres tienen una fuerza mucho más increíble que las mujeres, ¿no? La fuerza física. Y ahí pudiera ser para mí, bueno, mi manera personal de verlo, eh, que exista esa diferencia, ¿no? Aunque eso no limita dependiendo de las actividades. Si nosotros vamos a estar en un área donde no requiere la fuerza física, bueno, da igual, ¿no? Que seamos hombres o mujeres. Y bueno, por ahí dicen que las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez y que muy poco porcentaje de los hombres puede hacer eso. Entonces, digamos que se equipara una cosa con la otra. Debemos de proteger al empleado de la discriminación por cualquier motivo. Muy bien. Nosotros, chicos, en nuestra universidad, en nuestra gran universidad, vemos muchas veces pues diferencias económicas. Vemos, por ejemplo, que el compañerito de al lado pues ya trae carro o y algún otro que pues va justo con el dinero del día o de la semana. Vemos compañeros que son eh, foráneos, que vienen de comunidades donde incluso se hablan dialectos, y lo digo porque cuando yo estudié, al igual que ustedes, en algún momento estuve en la universidad, y bueno, yo tuve una compañera, que es mi amiga el día de hoy, sigue siendo mi amiga 25 años después, y ella habla un dialecto. De hecho, ella es maestra también en una de sus comunidades para preservar la cultura de su dialecto, de su lengua natal. Entonces, en muchas ocasiones, al escuchar esa diferencia no cultural, ese choque, aunque somos mexicanos y estamos en el mismo país, muchas veces eso crea burlas o comentarios fuera de lugar, ¿no? Entonces, o el tipo de piel o, no sé, muchas otras cuestiones, eso créanme que no solo se da en las escuelas y en las cuestiones sociales, también se da en los trabajos, en el área laboral. Entonces, eh, realmente eso no debería de pasar ni de existir a estas alturas. Creo fielmente que ahí demostramos como seres humanos los valores que traemos de nuestra casa, lo que nuestros padres nos inculcaron, el respeto al derecho ajeno, el valorizar la manera de ser de otras personas, de poder eh, pues resaltar, ¿no? Aquellas cualidades que tienen otros y que tal vez nosotros podemos incluso aprender de ellos y no eh, hacer un bullying o denostarlos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que no van. Esto es una cuestión cultural y humanitaria. No se trata de edades, no se trata de áreas, ni mucho menos. Entonces, sí es sumamente importante que esto quede muy claro. Bueno, continuaremos con lo que es un trabajador competente. Nos dice que es un individuo representativo en promedio de los trabajadores bien entrenados y capaces de efectuar satisfactoriamente todas y cada una de las fases que contribuyen a un trabajo, de acuerdo con las exigencias del trabajo en cuestión. Es decir, que bueno, nosotros podamos desarrollar esa labor sin ningún inconveniente, sin tener dudas al respecto, o estar buscando a alguien más que nos pueda salir avante, ¿no? Con el trabajo. Entonces, esa es básicamente la función, que nosotros estemos con la capacidad en ese momento para realizar la labor que se nos indique. El ritmo normal, bueno, es la rapidez efectiva de actuación de un trabajador concienzudo, autodisciplinado y competente cuando no trabaja ni despacio ni prisa y da la debida atención a las exigencias físicas,
mentales o visuales de un trabajo o tarea especializado o especificado. Aquí realmente, eh, por ahí yo he hablado con ustedes en varias ocasiones de dos palabras, eficacia y eficiencia. Eh, y bueno, hay muchas más, ¿verdad? Pero creo que para esta materia nos amerita mucho tener claras esas dos palabras y combinarlas. Debemos de hacer la labor en el tiempo especificado, eh, no con una rapidez fortuita, sino realmente planeada, ¿no? Es decir, con mis tiempos yo me administro y sé yo sé cómo funciono como ser humano en el trabajo. Y bueno, en base a mis actividades, yo voy a ir a un ritmo donde pueda cumplir con ellas o incluso optimizarlas, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, hablando un poco de los temas actuales en cuestión de tecnología, la IA no es solo para facilitarnos las tareas, no es solo para que algo sistemático haga lo que nosotros debiésemos hacer. Es más que nada una herramienta que nos sirve para optimizar nuestros tiempos. Si yo necesito resumir un documento de 25 hojas o de ese documento sacar solamente, no sé, 250 palabras que sean representativas, bueno, y aparte tengo que hacer otras, no sé, 10 tareas más, entonces voy a priorizar qué es lo que tengo que ser más importante y en ese caso, si eso es solamente como algo del 1 al 10, supongamos que un 2 de importancia, bueno, entonces lo puedo dejar que me ayude el sistema de IA. De otra manera, bueno, pues entonces voy a utilizar, y así voy a utilizar mi tiempo en las cosas que para ahorita son más representativas o importantes. Utilizar algo efectivamente es mantener un ritmo normal al ejecutar los elementos. Es decir, si tenemos un tiempo de descanso, si tenemos un tiempo de comida, bueno, pues en ocasiones tenemos cuestiones personales, ¿no? También tenemos una vida, no solamente es trabajo. A veces tenemos una mamá que necesita de nosotros, un papá, un hermano. En algunos momentos, bueno, ya tenemos familia, responsabilidades, porque esas también son responsabilidades. Esas responsabilidades aplican para papás, para mamás, para hijos, en cuanto a la unión familiar. Entonces, incluso cuestiones de papeleo eh, en la cuestión de, por ejemplo, el SAT o del IMSS y algunas otras cuestiones que pues nosotros debemos de acatar, ¿no? O de realizar y en ocasiones se nos traslapa con el trabajo. Entonces, bueno, tenemos que saber sortear ese tipo de eventos para, pues, aún así poder cumplir con lo que nos toca, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Vamos a hablar específicamente de las responsabilidades de un analista de tiempos. En esta cuestión, ustedes en las prácticas, en las 4 prácticas que llevamos al día de hoy, han realizado lo que son diferentes, digamos que funciones. Han hecho la función de un operador, de un analista de tiempos, han incluso hecho la función solamente en cuestión de observación. Y bueno, vamos a hablar específicamente de lo que es, ya hablamos más bien de lo que es un operador, sabemos perfectamente cuáles son las obligaciones de un operador, que es apegarse a un tiempo estándar, realizar las labores, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar específicamente de lo que es un analista de tiempos, que es más que nada el que registra los tiempos del operador. Es analizar y medir el tiempo que se emplea en una actividad, identificar necesidades de formación para mejorar los métodos de trabajo, establecer un proceso de mejora continua, determinar el tiempo estándar de una actividad, diseñar o mejorar productos, gestionar las operaciones. Eh, todas estas con todas estas cuestiones que acabo de enumerar,
eh, pues son sumamente importantes para la empresa. Recordemos que para las empresas que hemos trabajado o trabajamos, pues requieren de un alto nivel de productividad para pues poder tener retribución, ¿no? Entonces, en cuanto nosotros optimicemos tiempos, optimicemos sistemas, mejoremos productos, mejoremos la calidad y demás, bueno, pues vamos a tener un mayor nivel de productividad, un mayor nivel de aceptación por parte de nuestros clientes y demás, ¿no? Nos dice que para realizar su trabajo el analista de tiempos debe examinar el método actual para asegurarse que es el correcto. Analiza el equipo, el método y la destreza del operario. Recopila información sobre el proceso, el método, las operaciones y las destrezas del operario. Registra el proceso y el método elegido. Implementa el nuevo método, que incluye pruebas y formación del personal, y al final revisa el cumplimiento. Este proceso de una mejora continua, de cambiar los procesos, hoy en día eh, todo se puede optimizar de una forma realmente productiva. Existen diferentes cambios que podemos realizar en diferentes áreas en base a una metodología para poder eh, llegar a un fin, a un objetivo que no es más que nada que agilizar y mejorar cualquier sistema. En este caso vamos a hablar de la responsabilidad del supervisor. Son garantizar que los empleados y el equipo cumplan con los objetivos de la organización y que se cree un ambiente de trabajo positivo. Eh, Realmente la cuestión aquí de un supervisor, pues como su nombre lo dice, él supervisa, ¿no? Que tanto el analista de tiempos como el operador y todo en este sentido que es una pirámide, ¿no? Jerárquica, nos indica, bueno, que esta persona o este cargo debe de gestionar el flujo de trabajo, es decir, delegar tareas a los empleados dependiendo de sus habilidades, registrar su progreso y evaluar los resultados. Capacitar a los empleados, formar a los nuevos empleados y brindarles orientación y apoyo. Gestionar el tiempo, que es administrar el horario de los empleados y asegurarse de que cumplan los plazos. Comunicar las necesidades de la organización, negociar objetivos con otros gerentes y clientes. Identificar oportunidades de promoción, reconocer a los empleados y buscar oportunidades para que crezcan. Reportar a la gerencia, informar a la gerencia y a recursos humanos sobre el desempeño del equipo, resolver problemas, conflictos entre los empleados y gestionar cambios en los proyectos. Crear un ambiente de trabajo positivo, motivar a los empleados y crear un ambiente laboral ameno y eficiente donde los trabajadores se sientan en confianza, que sientan que tienen la libertad de expresarse, incluso de aportar. Muchachos, en muchas ocasiones, cuando estamos en un área laboral donde trabajamos igual que las máquinas, que los computadores, y no tenemos esa libertad de poder dar una opinión, eh, porque estamos en un rango quizás más abajo de los demás, es realmente frustrante. Entonces, darles a los empleados esa libertad de poder externar si tienen alguna idea creativa, alguna mejora que se pueda hacer de diferente manera a lo que estamos haciendo, es nutritivo, ¿no? Para el sistema, para el recurso humano, sobre todo. Ahora viene lo bueno, que son las responsabilidades del sindicato. El sindicato es un sistema que sirve a los empleados y bueno, se rige bajo normas que están especificadas en cada una de las empresas, porque cada empresa pues tiene sus políticas, ¿no? Bajo las legalidades de nuestro país o de nuestro estado, porque incluso también varían de un estado a otro. Y obviamente
aquí su enfoque y su principal, digamos que eh, importancia es el empleado o los empleados que están adheridos a ese sindicato. Su principal función es verificar el actuar del empleador con el empleado, que realmente todo lo que enumeramos en las diapositivas anteriores se esté cumpliendo, que tengan las jornadas de trabajo adecuadas, que tenga el sueldo adecuado, eh, que tenga prestaciones como lo es el IMSS o el ISSSTE, que tenga aguinaldos, la prima vacacional, en el caso de que la empresa genere altas ventas, pues bueno, por ahí también a mediados de año se genera lo que son algunos dineros que se reparten equitativamente entre los empleados, que son las utilidades. Eh, También el Infonavit y bueno, demás, ¿no? A algunos incluso les dan un seguro privado que la misma empresa genera, ¿no? Entonces eso también es sumamente importante porque todo esto, chicos, le da al empleado una seguridad, le da al empleado esa sensación de sentirse seguro, que lo valoran dentro de su área laboral y bueno, todos los seres humanos cuando nos sentimos de esa forma, eh, tendemos a trabajar con una mayor agilidad, con más ímpetu. Como decimos en México, ¿no? Nos ponemos la camiseta. Entonces, realmente es de suma importancia que el empleado se sienta de esta forma. Nos dice que los sindicatos o organizaciones se encargan de defender los intereses de los trabajadores, por lo que tienen diferentes o varias responsabilidades. Tienen la responsabilidad de responder a los actos que realicen sus órganos estatutarios. Los sindicatos deben de ser independientes de los gobiernos, las empresas y otros agentes. También deben de ser democráticos y transparentes para que los miembros puedan participar en las actividades y saber a qué destinan sus cuotas. Bueno, aquí yo hace un momento les dije que el sindicato se rige bajo leyes del gobierno, más no lo manda el gobierno, es decir, eh, y ni la empresa tampoco. Él, digamos que es como un mediador, ¿no? O sea, ellos ya tienen conocimiento legal, revisan las políticas de cada empresa. Por ejemplo, hay un gremio de industriales que es un sindicato que en varias empresas sindicaliza empleados. Esto es opcional, no es obligatorio. Es decir, si ustedes están trabajando en X lugar y ese lugar tiene un gremio, pudieran ustedes o no entrar a ese sindicato. Obviamente, esto no digamos que no es gratuito de entrada. Bueno, cuando nosotros decidimos ser parte de un sindicato, firmamos una serie de documentos donde aceptamos, o sea, todo el tema legal y eh, de nuestro sueldo directamente se destina ese dinero específicamente en el que se acordó, no sé, supongamos 200, 300 pesos al mes o quincenal, no sé, cómo ganemos, cómo nos paguen, perdón, si es por semana, por quincena, mensual, y se eroga ese dinero directamente al sindicato. Se hacen juntas, obviamente esta cuestión o este beneficio también nos lleva a diferentes responsabilidades, como es estar al tanto de lo que se hace con esos dineros, en qué nos beneficia, qué es lo que hacen los administradores de estos dineros y del sindicato. Eh, en este sentido, ellos representan a los trabajadores ante los empleadores, como había dicho, proponen mejoras laborales, estudian las condiciones de trabajo, negocian con los empleadores, participan en la resolución de conflictos laborales. Aquí voy a hacer un paréntesis. En algunos momentos ha habido cuestiones de accidente laboral, pero el empleado se va a su casa porque, pues sí, en ese momento tuvo el accidente, pero no sintió como que fuera nada grave. Se va, pero ya estando en su casa se empieza a sentir mal o se da cuenta que
tal vez se le hinchó el pie o la mano o la cabeza, no sé, y, y entonces tiene que acudir al Seguro Social. En el Seguro Social le van a preguntar que cómo pasó, y él tiene que dar pues un reporte, ¿no? De qué fue lo que sucedió, en qué horario sucedió, si fue dentro del trabajo, pues es un accidente laboral. Si es un accidente fuera del trabajo, pues no aplica, obviamente. Aunque en ambos, pues se le da eh, un, un descanso dependiendo de lo que el médico de la entidad de seguro le asigne. Eh, Dependiendo del tiempo que el médico dicte, que es la incapacidad, bueno, pues el empleado va a tener que estar descansando, cuidándose, etcétera, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, cuando sucede este tipo de eventos, pues la empresa tiene que hacer una investigación si realmente ocurrió ahí, porque si él no lo reportó y nadie se dio cuenta, pues bueno, tendrían que confiar en su palabra, ¿no? Entonces, y así muchos eventos, chicos, les platico brevemente porque hoy en día incluso la tramitología para ese tipo de cuestiones de accidentes laborales es sumamente quisquillosa. Es porque hace años, y les estoy hablando de por ahí del 90 y tantos, mi papá trabajaba en una empresa del puerto y yo recuerdo que había muchos accidentes, pero así, de que llegaban con un dedo vendado o así a a la casa o salían del médico todos así como que la cabeza y un chipote o incluso que se cercenaban un dedo de la mano, ¿no? Y ok, decías tú, ok, bueno, me acuerdo que en aquel momento llegó un ingeniero de otro estado de la República, lo cambiaron aquí, específicamente él estaba en el Departamento de Seguridad e Higiene Laboral y empezó a ayudarlos en el sentido de que, a ver, traes los guantes, ponte los guantes, no traes guantes, o sea, como si fueran niños chiquitos, pues, y tú no traes el casco, ponte el casco, y trae una hoja y una pluma. Y entonces iba pasando así como si fuera anotando cosas, ¿no? Y entonces nosotros los seres humanos, cuando alguien hace eso y sabemos que es nuestro supervisor, híjole, te pones el casco, ¿no? Es como cuando cruzas al otro lado y sabes que allá si no traes el cinto te van a meter una multa como de $500 y entonces dices, no, ahí allá sí nos ponemos el cinto, pero aquí como no nos, bueno, de repente sí nos pudieran multar, pero es muy extraño, pues lo dejamos como de lado, ¿no? Es lo mismo en ese tipo de eventos. Entonces, él iba con esa listita y todo el mundo bien portaditos. Y al cabo de 2 semanas, ya todo el mundo se había acostumbrado a portar su EPP. Todos traían sus guantes, los que traían guantes, los que estaban en el almacén, pues obviamente la vestimenta adecuada para el almacén, incluso pues la fajilla, ¿no? Que deben de utilizar. Eh, las áreas que están destinadas para X y Y equipo, bueno, las llevaban a cabo. Pero a la par empezó él a ayudarlos por ejemplo, habían unos que tenían partidos de fútbol, otros de béisbol, otros, no sé, de pesca, torneos de diferentes tipos de deporte, y entonces él gestionaba para que les hicieran torneos, ¿no? Los fines de semana, y les suministraban pues sus uniformes, y les daban obsequios, que hielerita con eso a ellos les cambió el chip en el sentido de que, ok, si yo me cuido en el trabajo, pues yo estoy consiguiendo eso, o sea, sin verlo realmente así, pero así fue, ¿no? Al cabo de un año, ellos, en las empresas siempre se hace una evaluación de cuántos accidentes tuvieron al año. Se les dio la promesa de que si en un año no había accidentes, lo que se destinaba o se erogaba en dineros para los accidentes se iba a repartir junto con las utilidades. Y adivinen qué pasó. Pues que realmente ya no había accidentes. Les hicieron incluso un convivio familiar o sea, eh, digo, lamentablemente no deberían de decirnos que nos cuidemos, ¿no? Porque en la casa nos espera alguien, alguna familia, algún papá, alguna mamá, alguien de nuestra familia, entonces hay que cuidarnos nosotros, pues para llegar a casa, ¿no? Pero a veces, bueno, en México más que nada no tenemos mucho esa cultura. Entonces, el hacer
parte a los empleados como empresa, como cuestión laboral, de, de hacer mucho énfasis de una manera, pues, digamos que alentando a la gente, ¿no? Empoderando a la gente, es una forma muy bonita de que incluso en cuestión laboral sigamos aprendiendo, ¿eh? Porque este rollo de aprender nunca se termina, muchachos. Todos los seres humanos aprendemos todos los días de diferentes cosas, de la vida, del trabajo, de ciencia, de valores, de comida, no sé, de mecánica, de lo que ustedes gusten y manden, ¿no? También es sumamente importante que ellos participen en la planificación de las condiciones de trabajo. Esto viene dado, bueno, porque, como decía al inicio, existe un reglamento, pero extenso, increíblemente extenso, y bueno, cada uno de esos puntos tienen que ser en términos legales, que no afecte a ninguno de los dos o que proteja a alguno de los dos, porque así como el sindicato defiende al trabajador, bueno, pues de igual manera reconoce en el dado caso que el trabajador no cumpla con lo que está haciendo, pues que el empleador de plano, pues ni modo, lo va a tener que despedir porque pues no está cumpliendo con lo que acordaron, ¿no? En el contrato laboral. Y bueno, aquí vamos a empezar precisamente a hablar de eso. Las responsabilidades de un trabajador son las obligaciones que tiene para y con la empresa y sus compañeros. Los trabajadores también deben de actuar con honestidad, lealtad y respeto mutuo. Eh, Algunos de los puntos que, bueno, repito, son muchísimos, es cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. En algunos casos, las políticas de la empresa aplican algunos para cuestión administrativa, otros aplican para operadores, otros aplican para externos y cosas por el estilo. Observar las disposiciones obtenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo perdón, lo concerniente al trabajo. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o en fuerza mayor de las causas justificadas que le impidan concurrir a un evento. Retribuir al patrón los materiales usados y conservar eh, en buen estado los instrumentos. También tenemos como responsabilidades integrar los organismos que establece la ley. Someta los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. Generalmente cuando vamos a ingresar a un trabajo, se nos pide que nos vayamos a hacer algún chequeo general. Esto, bueno, es básicamente, pues, por lo que se acaba de ver aquí en la diapositiva, que pues en muchas ocasiones tenemos diabetes, tenemos hipertensión y demás, y bueno, todas estas cuestiones se tienen que ver y prever en pro de la salud del trabajador, ¿no? Poner en conocimiento al patrón de las enfermedades contagiosas que padezcan tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. Lo vivimos con el COVID. Eh, pues de plano, cuando fue pandemia, todos nos fuimos a casa. Sin embargo, pues habían labores que no podían manejarse desde home office. Y bueno, pues había que ir a planta. Y para eso pedían una prueba de COVID. eh, y bueno, la teníamos que estar renovando cada semana para que nos dejaran ingresar a algún área laboral. Entonces, en esta parte, si realmente nosotros sabíamos que teníamos COVID, pues tenemos que hacerlo saber a nuestros superiores. ¿Para qué? Pues para que ellos tomen las medidas necesarias y demás, ¿no?
Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo y de sus patrones. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos y comerciales de fabricación de los productos. En este sentido, es como, por ejemplo, la fórmula de algún medicamento. Eh, no sé si sepan, pero los medicamentos, cuando se hace investigación, pues obviamente se hacen a veces años, años y años o décadas de investigación para tratar alguna enfermedad. Se hacen N pruebas, se hace una inversión increíble de muchísimo dinero, y entonces cuando se logra obtener la fórmula exacta, pues entonces ya se hacen pruebas y demás. Cuando ya está bien establecido, pues empieza a vender al público. Todos estos medicamentos tienen un cierto tiempo definido para venderse solo por esa marca, ya sea AstraZeneca, cualquier otra, eh, para que ellos repongan o más bien puedan recuperar toda esa inversión. Al cabo de todo ese tiempo estipulado, bueno, entonces ya pueden venderse de manera genérica y pueden obtener la fórmula. Si nosotros trabajamos durante esa investigación y logramos obtener la fórmula, estamos bajo estricto sentido de confidencialidad. No podemos divulgar, ni comentar, ni mucho menos sobre ese trabajo, porque bueno, en términos legales, pues estamos incurriendo en un delito, ¿no? Eh, el equipo para estudio de tiempos. Eh, ya esta parte ya la hemos visto varias veces, ya en las prácticas lo hemos trabajado. Eh, nos dice que no hay nada más profesional realizando sus funciones con las herramientas precisas y en el mejor estado. En efecto, si la calidad de nuestras herramientas o equipo de trabajo no es óptimo, vamos a tener retrasos, vamos a tener un mal proceso. Entonces, no hay como que esté con el mantenimiento adecuado o incluso en una reposición si es necesario, ¿no? Eh, tenemos el cronómetro o un símil, que es pues es lo mismo, ¿no? Un tablero de observaciones, que es un clipboard, que es pues una tabla donde nosotros ponemos nuestra hoja de diagrama bimanual y bueno, ahí hacemos el llenado. Y bueno, los formatos de registro de información, que son formularios, en este caso puede ser un diagrama de proceso bimanual, un diagrama de planta, de distribución de planta o cualquier otro que en ese momento tengamos que utilizar. En esa cuestión debemos de tener en cuenta varios sentidos. Que todos los objetos o herramientas que utilicemos para la labor, pues debemos de cuidarlas y de darles el trato que merecen, ¿no? Y básicamente que cumpla la vida útil que está establecido. Eh, el cronómetro nos dice que la Oficina Internacional del Trabajo recomienda para efectos del estudio de tiempos dos tipos de cronómetro. Uno mecánico, que a su vez puede subdividirse en ordinario o vuelta a cero, y cronómetro de registro fraccional de segundos. Eh, este tipo de cronómetro es como el que tenemos en el laboratorio, que hemos visto en muchísimas películas y caricaturas y series, que es el que tiene el botón en la parte superior. Y bueno, damos inicio y vamos haciendo el conteo de tiempo. Cuando se termina la operación, damos otro push y se detiene. Y entonces ahí podemos determinar el tiempo exacto. Y luego igual volver para reiniciarlo, se da un tercer push y entonces comienza desde cero. El siguiente es el electrónico, que a su vez puede subdividirse en el que se utiliza solo y el que se encuentra integrado en un dispositivo de registro. Bueno, el electrónico, cuando habla de que se utiliza solo, pues bueno, es el que hace un conteo general y se va reiniciando. Y bueno, el que se encuentra integrado en un dispositivo de registro es el que incluso va haciendo impresiones de cada uno de los tiempos. Independientemente de cuál de los dos sea el que se elija, debemos de tomar en cuenta que
este tipo de objetos son sumamente delicados, que incluso, pues que, como dije en su momento, tenemos que darle el trato adecuado, ¿no? Básicamente, incluso al finalizar de la jornada, pues debemos de darle un tiempo, darnos un tiempo más bien para darle una limpieza, pues ahora sí que externa, y ponerlo en un lugar específico. El orden y la limpieza son fundamentales en cualquier labor. El tablero para formularios es un elemento que simplemente es un tablero liso con un clip donde nosotros vamos a poner el elemento que vayamos a utilizar, ¿no? Y nos sirve para anotar observaciones. Las características que debe tener este tablero son rigidez y un tamaño específico. Esto último deberá ser de dimensiones superiores a las del formulario más grande. Los tableros, que son los clipboard, pueden o no tener un dispositivo para sujetar el cronómetro, de tal manera que el especialista pueda quedar con las manos libres y vea fácilmente el cronómetro. Es como los tableros que tenemos en el laboratorio, que aparte del clip que traen para la hoja, traen un posicionador que es el que ustedes han desarmado, es la pestañita de metal al que le han quitado los tornillos y lo vuelven a armar, si recuerdan. Bueno, ese es el fijador para el cronómetro. Ahí se inserta el cronómetro y se aprieta cada uno de los tornillos, pues para que nosotros con una mano sostengamos la tabla, damos inicio con el cronómetro y luego vamos haciendo pausas y registrando los tiempos con la mano derecha. Los formatos de registro de la información. Nos dice que este estudio de tiempos que vayamos a realizar demanda el registro de una gran cantidad de datos, descripción de elementos, observaciones, duración de elementos, valoraciones, suplementos y notas explicativas. Es posible que tanto los tiempos como las observaciones puedan consignarse en hojas en blanco o en distinto formato cada vez. Sin embargo, sería una estandarizada, una metodología de registro, y esto incluye los formularios. Por otro lado, los formularios normalizados prácticamente obligan a seguir cierto método, minimizando el riesgo de que se escapen datos esenciales. En efecto, independientemente de la hoja de datos que vayamos a manipular, podemos traer abajo un notebook o una hoja en blanco simplemente, y ahí nosotros hacer algunas observaciones o notas que tal vez en la hoja de datos no debamos de poner, o algún recordatorio, ¿no? Para que nos sirva a nosotros. Ok, hasta aquí vamos a ver lo que es la unidad 2 y vamos a continuar después con la unidad 3. Que tengan buen día.